Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Conectando Puntos en esta emisión semanal y compartiendo como desde hace 97 episodios con mi querido Juan José Toral, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión donde vamos a tratar la segunda parte de por qué AMLO está desesperado y pues sí, hemos estado viendo eh, actitudes, acciones, cosas que están mostrando una desesperación y que está actuando con toda la intención de mover las aguas, de estar distrayendo de las cuestiones que son completamente importantes y que ahora vamos a ir desmenuzando y conectando puntos para poder hablar de esto y otros temas como cada 8 días. Pero antes de eso, por supuesto, me permito saludar y darle una muy cordial bienvenida a Juan José Toral. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Claudio, pues, ¿qué te puedo decir? Contento, agradecido, como siempre, de estar en este espacio compartiendo mi punto de vista junto con el tuyo y que espero que, pues, obviamente sirva, pues, para que por lo menos sea un criterio diferente al que manejan los que nos hacen la fortuna de ver que, pues, cada vez son más por lo que veo. Entonces, pues, a mí me da mucho gusto eso. Quiere decir que algo estamos haciendo bien y, pues, la verdad es que si este programa sirve para este, convertir a un chairo en ser humano normal, pues me daría muchísimo gusto que pasara eso. Convertir un chayo. No, está bueno. Juanjo, Hey, el programa de la semana pasada, que pues estábamos viendo todas estas em, reacciones que tuvo el presidente a partir de los descalabros que pudo tener, nos así es. quedamos con lo que sucede con el rechazo de su propuesta de la reforma eléctrica que se da en domingo y augurando y preparándose para ese descalabro, eh, aunque ya tiene un tiempo y parece que ya no se encuentra en tiempo, el presidente anuncia días antes que tiene lista una propuesta para una reforma a la ley minera, que por ser una ley, lo voy a decir así, menor, no se requiere la mayoría calificada del Congreso para que la puedan aprobar. Y entonces el, el, la intención era decir que se nacionalizaba un elemento, un mineral que se encuentra dentro de nuestro territorio y que es estratégico, dice, y pues por un asunto de seguridad nacional y por lo que va a implicar la economía, había necesidad de nacionalizarlo. En una situación extraña, Juan José, porque eh, eh, un año antes, en 2 años antes, en 2020, en junio de 2020, el presidente había dicho al respecto que no había necesidad de intervenir ni de trabajar con el litio porque ya estaba nacionalizado, estaba comprendido en este artículo. De hecho, la reforma estaba en unas situaciones que no alteraba nada ni movía nada, al grado que la fracción parlamentaria del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ni siquiera se presentaron a la votación por ser algo irrelevante. Y nada más quiero comentar que efectivamente yo pienso que esto se trataba de un mero distractor como para tratar de decir, bueno, no hemos perdido, aquí seguimos, tenemos esto, al grado que el partido Morena eh, propuso, Juan José, una encuesta, así Sí, 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 sí. literal, una encuesta en Twitter en la que eh, buscaba cuál iba a ser el nombre de esta empresa paraestatal, de este organismo, que manejaría la, la explotación, exploración de litio. Así es. Y quiero mostrarte esto porque es evidentemente un asunto importante, ¿no? O sea, esto está hecho por el partido Morena
Sí. Inmediatamente después de que fue aprobada esta ley, dice, ahora que el litio es propiedad de la nación y su explotación, exploración y aprovechamiento estará a cargo del Estado, ¿qué nombre te gustaría que llevara el organismo encargado de su administración? Y entonces las opciones eran Amlitio Ajá. y Litiomex, ¿no? Y por supuesto, en el momento de la votación, pues no quedó Amlitio, pero lo que quiero comentar con esto es que eh, pensar siquiera en ponerle el nombre del presidente, incluso caricaturizado, ¿no? Este asunto de Amlitio, a una empresa paraestatal del nivel de Pemex, suena a burla. Sí. Es decir, ya empiezamos a ver ahí un asunto. No quiero entrar en el asunto de si es estratégico, si funciona, si es nada. ¿Sí? Simplemente hablando de lo que nos compete y para empezar a conectar puntos, probablemente el primer punto que habría que conectar hoy, que se conecta con todo lo que conectamos la semana pasada, de esto que representa pues una burla, ¿no? Un sarcasmo a, a las situaciones que se están dando post eventos que le empiezan a generar una desesperación y que como vamos a poder ver dentro de unos minutos con los siguientes temas que trataremos, son muestras de una clara desesperación Así es. y de estrategias que sí se notan planeadas, que hacen parecer que el presidente es tonto, pero que tienen toda la intención de ir distrayendo, de concentrar la agenda en estos elementos y de ir, obviamente, preparando terreno para ganar lo que se perdió en los últimos, ya parece que ya van 3 semanas de desaciertos que tiene la cuarta transformación y en lo cual justamente ha ganado terreno para ir solucionando otras cosas que sí se están dando de manera importante. Híjole, es que lo que acabas de comentar, amigo, es tal cual lo que estamos viendo. Realmente, si me lo dice a mí como ciudadano de a pie, del día a día, que veo las noticias, y fíjate que me llama muchísimo la atención que ya también los noticieros en cadena nacional, eh, pues tocan muchísimos temas, pero al presidente no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Entonces, ¿a qué quiero decir? Que ya para que en los noticieros salga pues situaciones que nadie puede ocultar, empiezas a ver cómo el partido Morena y las bases del presidente se empiezan a erosionar. Digo erosionar porque al final pues una erosión es una fractura, una pequeña falla, un desgaste. No quisiera hablar como me ponen luego en mis redes sociales que yo no tengo objetividad en los temas, es simplemente lo que yo veo como ciudadano. Y pues como contexto, Claudio, cuando sacan lo del litio, también opino lo mismo que tú. Es un distractor y el López Obrador quiere dar un golpe moral de confianza a sus seguidores y a su partido, porque lleva 3 megamadrazos, o sea, y lo pongo con esas palabras, porque si nos vamos al contexto histórico, el primer golpe duro que recibió, que lo comentamos en el programa pasado, fue las elecciones intermedias, donde pues los allovers y la chairiza, pues se nos vinieron encima, cabrón. Ah, tú cállate, porque ganamos un montón de gobernaturas y a ver, ve cuántas gobernaturas tenemos. Sí, pero perdieron la mayoría absoluta, esa que les pudo dar los cambios constitucionales sin depender de ningún partido, incluyendo los partidos bisagra, como es en esta ocasión el Partido Verde. Después, con ese afán de alimentar el ego y seguir pues tirando, dirían en el billar, para 3 bandas. Por un lado, la revocación de mandato serviría en su momento para decir que tenemos un presidente muy popular y que no queremos que se vaya, pero obviamente tendría que ser una votación masiva. Tú lo dijiste muy bien, si las matemáticas no nos fallan, pues va a ser un fracaso.
Lo fue, pero también esa votación de revocación de mandato era para de alguna manera sentar pues el encono, que pues para eso sí le sabe muy bien López Obrador, y las bases y calentar lo que vamos a hablar en un momento más de la propuesta electoral, que era sentar esa base y decir, no, ¿saben qué? El INE no hizo su trabajo y por eso perdimos. Fue tan impecable el trabajo que hizo el INE que no le quedó de otra que decir, ah, no, pues estuvo bien. Salió Mario Delgado con sus ojitos imperceptibles casi llorando, con la senadora Citlali, que también es imperceptible en pantalla, con una cara de ya la hicimos, pero pues bueno. Y el último, que fue la reforma eléctrica, y ahí quiero hacer un comentario para darle seguimiento ya directo ya a la propuesta que tienen ahora de cambiar pues el organismo del INE, que es eh, en la reforma eléctrica. Fue el último mega madrazo, y ese sí fue un madrazo. Y fue un madrazo porque ahí la oposición y los mexicanos nos dimos cuenta que todavía hay un respiro en la democracia mexicana. Ojo, con esto no quiero decir que el PRI y el PAN sean madres de la congregación de los pies descalzos, ni de esas personas que nos van a salvar, ni madres. Creo yo que estoy más convencido que nunca que estamos en una partidocracia, pero como mexicano, insisto, ciudadano de a pie, que da su punto de vista, creo que ese sí es un oxígeno a nuestra democracia, porque por lo menos tenemos todavía esa luz de que está en nuestras manos, por medio de los partidos políticos, pues buscar ese tan ansiado cambio que buscamos como mexicanos. Hay un montón de contexto histórico en el cual pues, platicaremos luego, en el cual no nos permite hacer esa evolución, pero al final estamos viendo las consecuencias de tener lo que vivimos, Claudio, por lo menos lo que vivió López Obrador de Echeverría para acá, porque pues él se quedó con esa imagen de ese México, en que la concentración de poder tenía que ser en un solo hombre. Me llama mucho la atención y ahí sí ya sería cuestión de otro programa especial, a lo mejor en el programa 100 podemos ver todos estos puntos, pero me llama mucho la atención si realmente la popularidad que tiene el presidente, que ojo, a estas instancias es la misma aceptación que tenía o popularidad que tenía Fox y Felipe Calderón en su momento. Pero bueno, la diferencia es que con Fox y Felipe Calderón, con un solo evento, se lesionó mucho esa imagen presidencial. Aquí hemos tenido muchísimos, pero también, hilando los puntos o conectando puntos, tú dijiste muy bien, parecería que López Obrador no es burro o no es tonto, no sé cómo decirlo. Yo creo que es un animal político, pero me desvié del tema. Esa misma noche que López Obrador vio que la reforma eléctrica no pasó, me llamó mucho la atención, Claudio, y tenemos que darle seguimiento a esto muy atentos, como el líder del PRI, Alito, que para mí, híjole, lo veo y, ay, no me gustaría ver esos tipos de personajes, pero bueno, si vemos a Cuauhtémoc Blanco en Morelos y a López Obrador en la presidencia, ya lo que venga, te lo creo. A Juanito en Iztapalapa lo vimos, puta madre, cabrón. Bueno, el punto aquí es que como todo animal político, esa misma noche se reunió con todo su partido y mandó un mensaje a la nación. Y si tú ves ahorita ya los programas en televisión, por lo menos de, de TV por cable, ya el PRI está tomando una postura muy agresiva ante el presidente. Pero ¿a qué voy con todo esto? El PRI sabe que los votos de Morena son de ellos. La diferencia es que, desde mi punto de vista, el PRI tiene la maquinaria ahorita, rechina, no está engrasada, pero tiene la maquinaria y los operadores políticos para recobrar esos votos. Y en consecuencia, Claudio, yo veo a un presidente, regresando ahora sí al punto, que no sé si sea tonto, no sé si sea burro, no sé, es un animal político, pero creo que tiene una herramienta
que desde un inicio supo que le iba a ser de mucha valía. El presidente, desde mi punto de vista, tiene una visión de 24 horas. Y de esas 24 horas, tú y yo sabemos que pues lo mandan a dormir a las 6 o 7 para que no se canse y lo despiertan temprano. Pero esas mañaneras le sirven para tapar el hueco que deja del día anterior. O sea, realmente, si nos pusiéramos a ver todo el absurdo de tonterías que nos ha llenado y que nos han metido, eso no debe de distraernos como mexicanos, que él tenía la solución para las cuestiones de salud, para las cuestiones de seguridad y pues para las cuestiones de desarrollo económico. En las tres, Claudio, nos queda de ver. El saldo, si tú ves ahorita, y cuando dice él, me cayó esta pandemia como anillo al dedo, pues por supuesto, 2 años nos olvidamos, por lo menos en México, de saber qué problemas había en nuestro entorno. Pero cuando tú ves un problema de un caso de Monterrey, de una chica que se extravió, y omitimos como mexicanos, Claudio, que en esa investigación se encontraron 7 o 8 cuerpos de niñas o adolescentes que sufrieron lo mismo que esta niña de Monterrey, que se hizo el caso muy amplio y que cada que le rascamos, pues sacamos o tenemos más dudas y dejamos de ver esa situación. Bueno, pues ves entonces que en esta semana, Claudio, en Sinaloa, aparentemente el cartel de Sinaloa le anda dando unas patadas y unos madrazos en el lomo a policías que los tienen ya sometidos y diciéndoles que si no, muy guachichones, no sé qué. Y esa situación, Claudio, si la vemos, se replica en muchos estados de la República. Los feminicidios, en particular Guanajuato, Zacatecas, Estado de México, Michoacán, pero la violencia sí es, ya es algo que se viene pues multiplicando en todo el país. Y eso le aunas que desaparecen ya el famoso INSABI. ¿Por qué? Pues porque no tienen dinero y quieren recurrir otra vez al IMSS del bienestar y al gas del bienestar. Les faltó poner aquí el litio del bienestar. Pues todo lo que venga bienestar y todo lo que venga de Morena nos debería de aterrar. No estoy hablando con fanatismo, estoy hablando de lo que vivimos los mexicanos día con día. Entonces, para dar continuidad y seguir conectando puntos, cuando hacen esta propuesta electoral, Claudio, yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que esta propuesta es una reforma. Al hablar ya de una reforma, tienes que incluir la Constitución. Y ya lo vimos que, pues simplemente, yo te puedo decir desde ahorita, no va a ser aprobada. El PRI y el PAN y la oposición ya supo el camino, que es llevarse casas de campaña y sleeping bags y quedarse a dormir, y no va a pasar. Entonces, para darte la palabra, creo yo que es un absurdo este tipo de situaciones, pero viniendo de López Obrador, no es un absurdo porque es algo que le va a dar pretexto para que su partido agresivo, violento, provocador, empiece a tachar a los que no pensamos como él como traidores a la patria. Y como somos traidores a la patria, y eso sí puede venir incluido en la Constitución, pues nos pueden enjuiciar, nos pueden meter a la cárcel, y entonces estamos hablando, conectando puntos a lo que iniciaste, Claudio. Estamos viendo, sí, ahora sí, a un presidente desesperado. Totalmente. Juan José, el, el, el asunto del litio y todo lo que se dio de manera posterior a esto, junto con otras noticias que efectivamente, lo dices perfectamente, se dan en el marco de la mañanera, en la mañanera en la que el presidente y todo su aparato de comunicación, ahora entiendo liderado por Jesús Ramírez Cuevas, eh, confía en que el periodo de atención y de tiempo del público es de 15 minutos, su memoria a corto plazo dura 15 minutos, Sí, sí. y que todo se concentra en el escándalo, el ridículo o los elementos que hacen que la gente esté discutiendo durante horas, probablemente días,
dentro de la mañana, como por ejemplo las cosas que hace Vilchis, con su quién es quién y Sí, sus sí, sí, qué absurdo, en serio. tonterías, y que la mantienen justamente leyendo mal y haciendo un circo, para eso, para que tú te distraigas y no estés viendo los problemas internos de seguridad, el problema de la inflación que está fuertísimo, ¿sí? Así es. El aumento de los productos de la canasta básica, y que ha ocasionado que ahora incluso el presidente se meta a atenderlo de manera personal y a tratar de promover un pacto para controlar precios y para mantener un tope en 24 productos y Otro etcétera, absurdo, así es. que están haciendo que justamente la atención se vaya. Y sí, Juan José, comentas algo interesantísimo que habíamos notado y que ya llamaba la atención. Justamente de 4 semanas para acá, los noticieros ya no están hablando con el tono que hablaban hace 4 semanas o antes de 4 semanas sobre el presidente. Es más, evitan hablar del presidente. Así es. Y se centran en el asunto del escándalo, de lo inmediato, de lo rápido, y hay incluso algunas cadenas de televisión que lo que hacen es estar reciclando las noticias, y entonces lo que ves en un momento lo ves al ratito en el del mediodía, y luego lo ves en el de la noche, y luego lo vuelves a ver en el de la mañana, y ya Sí. hablan de perritos y de TikToks, ¿no? De cosas, es decir, no están atendiéndose. Y claro que cuando se da un caso lamentable y terrible como el de la chica de Monterrey, de Bani Escobar, pero que además deja mayores dudas, que pone en entredicho lo que quieras, se centra en eso, otra vez en el Así amarillo. es. Así Entonces, es. empieza a generar un distractor terrible, y cuando te volteas y das cuenta de las situaciones que se están dando a nivel nacional, que son verdaderamente importantes, cuando llama la atención que tenemos que voltear a ver lo que se tiene que ver. Por ejemplo, en este asunto, Juanjo, que lleva también ya 2 semanas, y que, perdona si parece que me adelanto, tal vez me adelante a No, los no, no, temas no, que no, amigo. platicamos, pero el, si no me equivoco, fue el domingo pasado, eh, la, la vocera del Departamento de Justicia de la Casa Blanca, Ann Así es. Milgram, hace declaraciones en contra del gobierno de López Obrador que dan cuenta de nexos con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la protección de algunos cárteles, no solo uno, sino de algunos cárteles. Casualmente, posterior a que el presidente en una mañanera, y como si fuera algo que no tuviera importancia, y a lo cual además no se le dio seguimiento en las preguntas de los reporteros que asisten a la mañanera, anuncia el cese de operaciones de la DEA en México. Los Así. expulsa y los saca, ¿no? Es decir, pasa eso un jueves, pasa el viernes, sábado, y el domingo Ann Milgram hace declaraciones con una importante preocupación, y diciendo que estos elementos de cese, de descalificación a la DEA y de una supuesta defensa de la soberanía, porque dice López Obrador que la DEA está operando de manera eh, invasiva dentro de nuestro país, le preocupan extremadamente a Estados Unidos. Y pues bueno, hablando de que Estados Unidos dice, tenemos un convenio de colaboración entre la DEA y el gobierno mexicano, la agencia de inteligencia, que por cierto, dice López Obrador, ya no existe porque efectivamente la separa, es decir, acuérdate que este, desaparece al CISEN, pero no es cierto que lo desaparece, es decir, únicamente lo convierte en el Centro Nacional de Investigación, pero le resta ciertos atributos, le resta cierta conexión con presidencia. Entonces, Así es. aprovecha justamente eso para decir, bueno, la DEA ya no tiene razón de estar aquí, nos vamos, y la saca. Casualmente, esto pasa el domingo, y en esta semana hay una llamada de atención diciendo, Biden, oye, López Obrador, necesito que nos reunamos, y el próximo viernes tenemos llamada. ¿Mm? Y efectivamente, el viernes hay una llamada, 50 minutos aproximadamente,
en la que ninguno de los dos explica absolutamente nada Así es. y simplemente se limitan las dos partes a decir que fue una reunión cordial. Cuando Oye, alguien dice que era una reunión cordial, no, es que no es cordial. es que se trataron temas que no eran cordiales, no explican de qué se trata y entonces hay, pues, como dicen, a una justificación no pedida es una culpa aceptada y entonces pues están obviamente justificando que se trataron temas espinosos. El Times ayer, el Times New Yorker, oh, no, perdóname, fue el New York Times, perdóname Así es, así es. por la confusión del nombre. El New York Times ayer publica, obviamente esto viene de una fuente periodística, ¿no? No hay fuentes oficiales ni hay ningún aviso. Pero el New York Times publica el día de ayer que se solicitó al Congreso de los Estados Unidos mandar poderes militares, poder militar, es decir, una solicitud de ejercicio militar a la frontera de Estados Unidos con México, considerando invasión por el problema de migración. Oye, Claudio, mira, qué bueno, y no lo teníamos en el tintero, pero qué bueno que tomas este punto, porque bueno, creo yo que diste ahorita en un punto que no habíamos hablado. Creo yo que no te lo comenté al inicio, porque caemos en esa parte de aparentar o dar la impresión de que no somos, pues obviamente, imparciales, ¿no? Pero bajo ese contexto, Claudio, me llama mucho la atención que esto se da después de que Donald Trump, obviamente él sigue en campaña como buen populista, desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé para los estadounidenses, pues ya tiene el control de los republicanos. En una, pues en un meeting, una reunión en Ohio, pues llama y da unas declaraciones, no me gustaría repetirlas, pero unas declaraciones, en mi caso, voy a hablarlo bien, no soy espantado, pero viniendo de Trump se puede esperar lo que sea, pero que Trump te diga así, que te empinaste, que te doblaste y que le diste las gracias y que te amenazó como presidente de México y después lo manda a llamar Biden y después eh, empieza otra vez Donald Trump a meter este tipo de ruidos, pues no sé qué mención tengas a eso, Claudio, pero para mí, digo, cuando dices tonto y burro, pues yo me imaginaba que ibas a decir Enrique Peña Nieto, ¿no? Y Enrique Peña Nieto en su momento salió en cadena nacional y muy huevudito dijo, no, ¿sabes qué? Con nosotros no te metas. A lo mejor fue una carta muy bien redactada, porque eso sí, si algo tenía Enrique Peña Nieto es que era un burrazo de primera, pero estaba rodeado de gente muy capaz. Pero López Obrador sí es un burrazo de primera y no tiene a nadie capaz alrededor de él. Y sale López Obrador, y con esto discúlpame, fue un intermedio porque salió conectando este punto. Sale López Obrador, pues que así es Donald Trump, ¿no? Y que lo respeta. ¿Y dónde quedó ese macho mexicano que exige disculpas de los españoles y que nos regresen el penacho y que no nos ofendan? Pues ahí es donde quiero ver a López Obrador huevudito, ese que nos decía en campaña que iba a poner en su lugar a Donald Trump. No, hasta escribió un libro, Claudio. Entonces, pues no sé tú, desde la semiótica, desde la imagen, desde esa comunicación que traza a mí como mexicano, yo como ciudadano de a pie, pues veo un presidente deshuevado, que le falta carácter, que no afronta. Muchos dirían en ese aspecto, pues, que es muy político y estratega. A un tipo como Trump, un tipo como Bullying, y más si no está en la presidencia, y más si no vas a quedar ya, así de sencillo. Perdón, me extendí. No, no, López Obrador ya no lo va a ver, cabrón. Ya no lo va a ver. O sea, las elecciones de México se van a juntar con las de Estados Unidos. Es para que ahorita lo mandaran mucho al carajo y le dijera, tú ya no te metas, eres un bullying, nosotros tenemos trato con el nuevo presidente,
tú eres un líder de tu partido y como líder de tu partido se te respeta, pero tú no puedes hablar de esa manera y no nos faltamos al respeto. Claudio, ¿qué pasó ahí? Creo que está todo conectado, Juanjo, con esta situación Así con es, así Estados es, Unidos. Por supuesto, hay que entender que sí, Trump está en campaña claro, y él ya probó que el antimexicanismo, como dijo Marcelo Ebrard cuando se disculpó, así es. este, pues es su estrategia más importante. Y sin embargo, hay que tomar en cuenta un asunto. Trump es eh, imprudente, impulsivo, habla, vomita cosas y dice, y aprovecha este pasaje que tuvo diciendo que nunca había visto que alguien se doblegara tanto ante él, y dice un presidente, porque Sí, 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 aunque la reunión fue con Ebrard, como lo platica Trump, se refiere a que quien se doblegó fue el presidente de una manera humillante, ¿no? Y bueno, podemos entender que efectivamente eh, se pudo ceder ante la presión de los aranceles y lo que quisieras, pero finalmente Trump está en campaña. Sin embargo, eh, a mí me parece, como dices tú, semióticamente, pues es una especie a ver, no me apoyaste, no te atreviste a desconocer el gobierno de Joe Biden cuando habíamos quedado en eso, si bien no lo felicitaste y no lo reconociste, así tampoco es. lo desconociste, es decir, no me apoyaste y de repente te olvidaste de mí y entonces te juntaste con Joe Biden y entonces dijiste, entonces ahí te va la mía. ¿No? Y ahí te va mi venganza. Y si gana las próximas elecciones, prepárate, ¿no? Sí, Porque ya agentes de la DEA están diciendo en la mañana que van por él, ¿no? Y ahí hay que entender ciertas cosas, Juanjo. Eh, Trump se, se burla, se pitorrea ahorita de AMLO y de esta reunión, y Biden la está respaldando. así es. Decir, la está respaldando en cuanto ya está ahora, pues le dice preocupado por el problema migratorio, pero yo creo que el problema va un poquito más allá de lo migratorio, ¿no? Y hay Así que es. empezar a conectar puntos. Hoy estamos hablando de un mes, 11 días de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no es ni aeropuerto ni es internacional. Y que llama la atención varias cosas, porque durante una semana y media, había vuelos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Había por lo menos 8 vuelos diarios de varias aerolíneas y estaban llevando a cabo algunas operaciones. Tú podías meterte a las líneas, a Volaris y a Aeroméxico, a Viva Aerobús y encontrar los vuelos. Hoy no hay ni una sola. O sea, tenemos 0 vuelos. Así es. Antes de las vacaciones le preguntaron a López Obrador cuánto más bien, si él en su vuelo que iba a hacer, iba a salir del Felipe Ángeles y dijo que no, que probablemente no, y que no había para cuando realmente hubiera una operación, ¿no? Entre que si el tren que iba para allá, las vías de acceso y lo que fuera, no. Y entonces, hoy es interesante darse cuenta que después de millones de pesos gastados, de bombo y platillo, de tanta presunción, de tanto lo que sea, el aeropuerto Felipe Ángeles no tiene un solo vuelo diario registrado. Y cuando estás viendo que la DEA está sacada del país, que Biden se mete, que la vocera del Departamento de Justicia está preocupada, que la DEA ya está amenazando con venir contra AMLO dentro de 3 años, que bla, 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 yo me pongo a pensar, pues, ¿para qué es el aeropuerto entonces? ¿Para qué haces un aeropuerto que está controlado 100% por el ejército, que no tiene pasajeros y por tanto no hay testigo de ninguna sola operación? Así No es. tiene locales comerciales más que una chocolatera que casualmente está este, reportando millones de pesos de operaciones diarias en un aeropuerto que no tiene gente y cuyas aduanas están controladas 100% por el aeropuerto y que las vías de acceso están únicamente facilitadas también para el ejército.
¿Para qué crees que esté hecho el aeropuerto? Híjole, pues no sé, Claudio. ¿No? O sea, no es raro, Claro, pero ya claro, ves, ya ves sí, los comentarios que hacen, ¿no? Que si te quieres ir a un lugar romántico, solo, a media luz, pues te vayas al AIFA o que lo rentes y para retiros espirituales, que ¿no? los rentes, o que en todo el territorio nacional hay más aviones hundidos En el que en fondo el del mar, AIFA. en el AIFA. Sí, no manches, o sea, Ef- perdón, Claudio. no, efectivamente, cuando empieza a conectar puntos y te das cuenta de estos detallitos, claro que es más importante. Originalmente él podía aceptar todos los ataques y todas las burlas al aeropuerto porque representaban ese distractor para no darse cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Así es, Es más importante hablar del litio y que la gente se preocupe y que se burle y se preocupe porque la empresa equivalente a Pemex se llame Amlitio y que la gente se desgaye las vestiduras pensando cómo se va a llamar así una empresa y estar hablando de, de lo que quieras con respecto a Epigmenio, a Mario Delgado, a Citlali, a los traidores a la patria, el tendedero, y que se desboque todo para allá sí, para tratar de que la gente no se dé cuenta que el presidente misteriosamente está haciendo una pista clandestina con toda la facha de legal y que funcione de la manera correcta, operada por el ejército, para llevar a cabo, ve tú a saber qué operaciones que se están dando ahí todos los días porque están aterrizando aviones todos los días. Y basta ver los monitoreos de vuelos para que vean todo lo que está aterrizando ahí, así es. ¿no? Entonces, pues claro que eso muestra, pues mostraba una desesperación de AMLO por tratar de ocultar este tipo de cosas, que porque todo, incluso la reforma eléctrica, le permitía mantener una cortina perfectamente eh, pesada, fuerte, como para que no salieran a la luz estas cosas que ya empezaron y que bueno, hay que empezar a ocultar con otras cosas. Y entonces, en esta semana, pues, qué mejor volver a distraer y a revolver aguas y a esconder todo lo que está ocurriendo con Estados Unidos, que tiene que ver con el crimen organizado, con los nexos, con el narco y con etcétera, que destapar a un nuevo candidato, ¿no? Uf, sí, sí, Que sí. por cierto, ¿quién dijimos nosotros que era? 3 semanas antes, Adán Augusto. ¿no? O sea, es que es tan predecible, Sí, claro. es decir, no, no es que seamos videntes, ni que seamos pitonizos, ni tengamos bola de cristal, y tampoco tenemos nexos con nadie que nos esté diciendo y adelantando las cosas, ¿no? Yo le explicaba a un amigo en esta semana, es que, ¿sabes qué? Juanjo, eso se llama design thinking. ¿Mm? Claro. El ir previendo y conectando cosas. Bueno, pues fue lo que yo estudié, ¿no? ¿Cómo no lo aplico a los elementos de la vida? Pues obviamente en esto también lo tengo que aplicar. ¿Y qué crees? Que de 8 o 10 cosas que hemos aquí previsto, yo me he equivocado en una, ¿no? Que fue la que tú atinaste, Sí. ¿no? Pero de las que hemos estado haciendo juntos, que a lo mejor suman 16, eh, le hemos atinado a los dos juntos a 16, por separado, a, a, a 15. Yo, bueno, tú 16, yo 15, o sea, yo llevo una mala, que yo fue la de la reforma eléctrica, que yo te Sí, dije que sí iba a pasar, ¿no? Que yo juraba que sí iba a pasar. sí, sí, Fue sí. la que a mí se me fue, ¿no? Pero de ahí en fuera, todas estas cosas las hemos estado haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo hemos estado haciendo de la manera correcta y ahí está. Y entonces, hoy sale Adán Augusto como un nuevo candidato, ¿no? Y entonces, ¿en qué se vuelca todo? Uy, ya a la descalificación y a la burla de Claudia Sheinbaum, porque ya no es la favorita, porque ya no va. Y el presidente rapidísimo, es decir, él parece que nosotros le dijimos que se enganchara. Y el otro va a estar pitorreándose porque va a decir, estos babosos creen que yo me enganché y los que se engancharon son ustedes.
porque al otro día dijo, no, yo no dije eso, yo nomás dije que lo vitorearan, pero pues yo nunca dije que fuera presidente. Y a Claudia la respeto mucho y es muy buena y le diría lo mismo. Y también Marcelo Ebrard, y no, o sea, y entonces en eso juega y ahí se va el tiempo otra vez. Y entonces vino la reunión con Biden, vino la declaración del New York Times, vienen todas estas cuestiones que están asomando el verdadero problema. Así es. Lo está comentando y quién lo está diciendo. Trump, Trump dice esta declaración el domingo pasado. Lunes, martes, miércoles, no dijeron nada. Así es. Ninguna de los noticieros, nada. Fue hasta el jueves que dejan, pero ya estaba diluido, ya no pasaron, ya nomás se burlaron. Pero lunes, martes y miércoles, ni un solo noticiero lo dijo en televisión, ¿eh? Sí, no. Porque bueno, Carmen sí lo trató y Pascal Beltrán del Río en el radio lo trató, pero ni Ciro en la mañana en el radio lo trató. Híjole, es que dijiste muchos temas, me voy a ir simplemente por el último. Sería como que rebundar en lo que acabas de comentar. Pero a mí y es donde yo digo de la erosión que está pasando en Morena lo mal estratega, y como dices tú, el que el presidente se ve que no sabe leer los tiempos. Es un animal político, sí, sabe hacer uso del poder, eso es innegable, pero estratega cada vez me queda más claro que es cero. O sea, el que haya nombrado ahora al licenciado, porque así se refiere a él, al licenciado, a don Augusto López Hernández, ¿no? Su Y primo. sí, 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 y aparte les dice que se paren y un aplauso y le gritan presidente, pues ahí para mí es otro clavo al ataúd de Morena. Ese clavo al ataúd, pues tendríamos que ver cómo reacciona la oposición, ¿verdad? Porque si se apendejan, gana otra vez Morena. Pero bueno, el punto aquí es, Claudio, no sé en qué momento y por qué motivo, a 3 años destapa Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum, vamos, eh, lo que le ayudó mucho a López Obrador, no sé tú qué opinas desde tu punto de vista, yo como ciudadano sigo insistiendo en eso, es que López Obrador ya lo conocíamos de 18 años, o sea, y aparte, pues es un tipo jocoso, con mucho carisma, es una persona, pues por su aspecto, por su diálogo, por su forma de hablar, que conecta con esa cultura mexicana, Claudio, que nos insertaron en el ADN, que tenía alguien que venir a ayudarnos, alguien que venir a hacer, decirnos cómo hacer las cosas, a sacarnos de la pobreza, ese PRI que no nos deja solos y que pues simplemente nos hace unos huevonazos, pero ahí nos da pan y nos sigue dando comida y todo eso. A ese target le dio López Obrador, y a ese target lo sigue manejando. Ese público objetivo exactamente es el que sigue disputándose entre Morena y PRI. El problema, Claudio, pues es que Claudia Sheinbaum, pues no es López Obrador. Y el problema de todo esto es que tú ves cómo, por más que le cambiaron la imagen a Claudia Sheinbaum, que le organizan mítines, pues ya tú ves en los últimos eventos, para no irnos tan lejos, ayer y hoy, la corren a jitomatazos de mercados populares en la Ciudad de México, o sea, en la misma ciudad que gobierna. Con Claudia Sheinbaum, pues se perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, ¿en qué cabecita así ingenua, bueno, en la de López Obrador, obviamente, se le ocurre postularla 3 años antes? Ahora que está viendo los resultados de cómo va su partido, cree que Adán Augusto López Hernández puede ser un buen candidato. Claudio, sin temor a equivocarme, Adán Augusto no va a ser el candidato de Morena. Se lo van a acabar en un año. O sea, es un tipo pero sin carisma. Es un tipo pardo, gris. eh, Tú sabes más de ese tipo de cuestiones de imagen, pero cuando yo veo un personaje que es como la copia chiquita, el producto símil de López Obrador, pues no me conecta.
a mí como ciudadano, a mí, lo que me conectó, pues probablemente fue la impotencia de ver cómo un tipo tan estúpido, tan burro como era Enrique Peña Nieto, a manos llenas, él y todos sus gobernadores, abusaron de su poder. Claudio, no vuelvo a caer en esa trampa. O sea, voté por desesperación por López Obrador, porque para mí, insisto, López Obrador nunca fue monedita de mi agrado, pero yo veía en él, por su diálogo, por el apoyo que tenía, por las fracturas que se dieron, por la ley de comunicaciones, donde ahí sí, los que se veían afectados del sector empresarial se voltearon a ver a López Obrador. ¿Y quién fue? Pues simplemente Televisa, TV Azteca. Tú ves ahorita, y el más beneficiado de las empresas, siguen siendo dos. Y dos de los cuales el mismo López Obrador, se jactaba de decir que eran parte de la mafia de poder. Uno es Slim. Está participando en todos sus proyectos. Tan es así que me llamaba mucho la atención cuando lo entrevistan en la inauguración del AIFA y dicen, no, este aeropuerto es uno de los mejores del mundo. Y 8 días, 15 días después, le dan todos los contratos de comunicaciones para el aeropuerto del AIFA. Y por el otro lado, a Salinas Pliego, si vemos su árbol genealógico, pues por ahí vamos a ver que se vio beneficiado con el FOBAPROA, por ahí vamos a ver que se vio beneficiado de gobiernos anteriores, por ahí vamos a ver su linaje familiar y vamos a ver a innombrables, y es el que se está beneficiando más al día de hoy. Pero como también esos personajes no se pelean con su dinero, también ya empezamos a ver resquicios y comentarios donde ya también le empiezan a dar vuelta y le empiezan a dar la espalda a López Obrador. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Me voy a quedar, antes de que des tu conclusión, Claudio, y vemos otros puntos, y con esto ya te dejo el punto final. Me voy a quedar, Claudio, que cuando tú ves el animal político, los sicarios, los animales que son por naturaleza depredadores, huelen la sangre. Claudio, ¿no se te hace mucha coincidencia que ya el ex consejero político Julio Scherer le pide a la PGR que lidera Alejandro Gertz una investigación, y en donde Julio Scherer, en su demanda, toca directamente a un hombre fuerte de López Obrador, que él, siendo un hombre fuerte de López Obrador, se meta ya a hacer ruido político, y que empieces a ver cómo personajes de su mismo partido ya empiezan a emitir vagamente opiniones en contra del gobierno de López Obrador. A 3 años, Claudio, pues yo voy a conectar el punto con el cual iniciaste. Pues vamos a ver a un presidente desesperado totalmente, porque sabe que lo único que puede mover a Morena para ganar las siguientes elecciones es su imagen. Todo el capital político que tenía y que ha dejado de tener, le sigue conectando a la chairiza. Yo veo todavía videos, aún al día de hoy, de que te pasan como, con López, con Felipe Calderón, un séquito de suburbans cuidándolo, con Peña Nieto igual, y con López Obrador, un suru y un yeta. Sabe López Obrador que a la chairiza, esa chairiza ignorante, esa chairiza que el México de antes y de hoy no les ha dado oportunidades, los resentidos sociales, los huevonazos, los que quieren que el gobierno les resuelva todo, sabe que esa sigue ahí vigente, pero también el PRI lo sabe, Claudio. Y vamos a ver una lucha encarnizada, y vamos a ver a un presidente, creo yo, todavía aún más desesperado, Claudio. No, estás en lo correcto. Creo que sí se va a desesperar, o más bien ya está desesperado, y por eso es que estamos haciendo ahora esta segunda parte de esto que nos está mostrando esas acciones desesperadas, porque pues atrás hay una presión muy fuerte, y
por estas posturas que tomó cuando inició la guerra y por lo que está ahorita sucediendo, pues también con Venezuela, Cuba, Rusia, eh, yo no sé si de verdad está entre la espada y la pared, pero la presión más fuerte la tiene ahorita con Estados Unidos, ¿no? Así Y es es. quien está presionando y quien ya empieza a ver esta semana, a mí no me extrañaría pronunciamientos ya más fuertes. Si es verdad esto que publica el New York Times el día de ayer y que empiezan a solicitar eh, poderes de guerra por invasión, considerando a México invasor en la frontera por el problema de migración que estamos teniendo y que aquí no ha sido ni siquiera controlado, y si hay una presión para que se controle de manera inmediata, vamos a ver una violación de derechos humanos como no habíamos visto en muchos años por parte del gobierno humanista. Pero evidentemente no se trata de migración. El problema de invasión y de guerra que se está declarando es contra el crimen organizado y contra la protección que el presidente personalmente está dando al crimen organizado, ¿no? Pues por supuesto eso es lo que pues tenemos que estar pendientes y viendo porque va a ocasionar y desatar problemas graves que le van a dar a López Obrador una desesperación mayor y que esa desesperación está ocasionando que Morena se quiera aprovechar y que se empiecen, ya habíamos platicado cuando hicimos este programa de que se está desmorenizando, Así es. empiezan a surgir estas tribus dentro del partido y empiezan a pelearse y a comerse entre sí. Y en una situación normal, eso es conveniente para López Obrador porque entonces, pues él tiene dicen que a río revuelto ganancia de pescadores y eso es lo que él está procurando. Solo que teniendo Estados Unidos atrás, picándote, pues claro que no está muy interesante la ganancia de López Obrador. Claro, López Obrador, no importa quién ponga, quien él ponga, porque lo está cobijando, así es. va a tener el apoyo y el respaldo de su base electoral, Así es. no del partido, no de los cercanos, no de los que no quedaron, ¿no? Y eso a lo mejor va a ocasionar que algunos se salgan y hagan otro partido, Así es. y etcétera, ¿no? Es decir, ya Noroña esta semana tuvo 3 golpes de banda increíbles, ¿no? Maravillosos. El, creo que el miércoles tuitea, les quiero decir que hoy en la reunión que tuvimos con el presidente, yo fui el primero en saludarlo, ¿no? Y dije, ay, señor, felicidades, ya con eso solucionamos todos los problemas, felicidades por saludarlo primero y todo. Cuando el presidente anuncia su reforma electoral y en la cual contempla que desaparecen los plurinominales y qué es lo que al señor lo ha mantenido quién sabe cuánto tiempo, y entonces va contra el camarada, compañero, presidente, que no sé qué, ¿no? O sea, y se le voltea porque pues todos están contra los intereses y ellos no van a apoyar ni a respaldar. Pero si presidente López Obrador dice que va a ser Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, este, Marcelo o uno de sus hijos, quien él diga y cobija es la que la base va a decir y va a querer, ¿no? Y eso es lo que hay que estar pendiente y cuidado porque la reforma electoral va para eso, para garantizar que quien él diga sea quien se quede, ¿no? Y Así es. habrá que tener cuidado con ese detalle en el futuro cercano, porque pues obviamente esto va para allá. Yo creo que el asunto de la reforma electoral es mero distractor también y mera desesperación de sacar todo ahorita para poder ocultar el problema real que viene de fondo. Y yo por último, Juanjo, para terminar, no sé si esto que también sucedió en esta semana sea un distractor o sea algo de lo que tengamos que preocuparnos de verdad y que tiene que ver con las declaraciones y los anuncios que hace Marx Arriaga en cuanto a los cambios de los planes de estudio de la primaria, principalmente en la Híjole, sí, sí, educación sí, sí, básica, sí. ¿no? Donde enumera, entre otras cosas, desaparecen los grados escolares, se van a Sí, convertir en fases. El maestro no puede evaluar de manera directa a los alumnos, sino que el alumno se va a evaluar a sí mismo. No va a haber tareas, ni proyectos, ni van a aprender nada porque van a desarrollar proyectos que estén integrados a la comunidad. Quién sé qué chingado significa eso, pero bueno. Pero lo que más me preocupa a mí es que dice, no se van a centrar en los planes de estudios, o sea, lo que dice el exacto. plan de estudios no se van a centrar en eso, vamos a trabajar en lo que se quiera, porque
los planes de estudios, los libros y el sistema educativo antes, promueve el neoliberalismo, el capitalismo y sobre todo ¿qué dice estas pruebas de certificación que ocasionan segregación? Es decir, lo que está promoviendo es un sistema que es comunista 100%, comunista de 1917, Juanjo, de hace 100 años. Sí. Junto con que el director de Educación Superior de la SEP dice también que van a ir en contra de todos los modelos neoliberales. O sea, eso significa que las universidades privadas, la UNAM y la UAM y el POLI no funcionan porque todas esas están preparando egresados para, para resolver o para responder a las necesidades que tiene un sistema económico que ellos califican como neoliberal, ¿no? Como capitalista malo. Es que, ¿sabes qué, Claudio? Perdón por interrumpirte y para que Mm. termines. Eso que tú acabas de decir al final, para mí, esos cambios son totalmente absurdos, son totalmente ideológicos más que pedagógicos y en función a lo que están planteando en la estructura, le están dando más importancia a lo ideológico que realmente hacer un diagnóstico profundo, crítico de las carencias que hay en la educación. De por sí, habemos un montón de ignorantes y burros en México. ¿Por qué no mejor copiar, ahí sí, a programas como Japón, Dinamarca, Noruega, donde en teoría sí no se basan en función de los primeros años en lo que es el estudio en sí, sino en el conocimiento de tu entorno, de tu ser, de tu persona, con un bagaje dentro de un entorno. Pero para mí, Claudio, vuelvo a lo mismo y tú lo dijiste muy bien hace rato. Para mí es un distractor que, creo yo, hace mucho eco en esa gente resentida, en esa gente burrona, que no les gusta que los evalúen, que no les gusta la escuela, que tienen miedo a estudiar. Es un reflejo tal cual del gobierno que tenemos. 90% lealtad. Ah, bueno, no era así, ¿verdad? Y 10% capacidad, pero bueno, era honestidad. Perdón. Es Perdón, Claudio. que así es, efectivamente así es. Y pues bueno, yo espero que sea un distractor, Juanjo, porque de no serlo, de todo lo que ha pasado en el sexenio, esto es lo primero que de verdad me preocuparía. Uy, Claudio. Si fuera cierto, ¿no? Solo que mantengo la calma porque estoy confiado en que sea un distractor para levantar ámpulas y para que los conservadores se rasguen las vestiduras, se escandalicen y vuelquen toda su atención ante eso, que probablemente no pueda pasar. Y fíjate que casualmente y curiosamente, ya nada más para terminar, ahora sí, 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 sí. esto se da en el marco de una serie de publicaciones que se dan en redes sociales en las que hay ciertas personas que publican que sus hijos están haciendo de tarea algunas cosas que les dejan unos maestros en primaria y secundaria, donde la solicitud es que hagan un ensayo de por qué los fifís, así con esas palabras se haga la Sí, tarea, sí, 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 sí. por qué los fifís no quieren a AMLO, ¿no? Y entonces eso es lo que tiene que hacer. Eso suena a adoctrinamiento. Por supuesto. No podemos de ninguna manera demostrar ni asegurar que esas publicaciones que se dieron muchas a principios de la semana Sean fueran reales. ciertas. A mí lo que me llama la atención es que eh, es casual, me parece muy casual y muy sospechoso que primero salgan estas publicaciones, se empieza a inundar, empieza a haber cierta viralidad al respecto, se escandaliza mucha gente por el tipo de tareas y a los 2 días Marx Arriaga anuncia que va a hacer estos cambios en los planes de estudio, entonces todo se vuelca. En el marco justamente en el que Elon Musk anuncia que va a comprar Twitter, que va a quitar bots Sí, sí, sí. y que la discusión, como si de verdad fuera importante, es que al quitar bots, AMLO y sus seguidores acusan que la oposición se va a quedar sin seguidores porque la mayoría son bots
Y viceversa, la oposición acusa que la mayor parte de los seguidores de la 4T, la red AMLO en particular, Así son es. bots. Y entonces empieza nuevamente la discusión y centrarse en esto como si, primero, la política fuera Twitter, la Así es. realidad se diera en Twitter y los problemas económicos y las decisiones del país se tomaran en Twitter. Y entonces nuevamente es un distractor que lo único que a mí me está mostrando es una desesperación del presidente que lo que hacen es ocasionar que se dé un vuelco a la distracción ante lo realmente importante. Así es, amigo. Pues esperemos que sea solamente de esas puntadas absurdas que tienen. Como dices tú, coincidencia, y tocando el punto de Elon Musk, pues creo que viene una evolución muy buena. Creo que como visionario, como empresario, sabe que ahorita, pues empresas como Google, como Netflix, como Apple, como Amazon, están generando ingresos fuertísimos. Y creo que sí va a haber cambios. Espero yo que sea para bien, para mejor. Y algo que sí tiene Twitter que no tienen las otras redes sociales es que va más a un aspecto más político, tiene más libertad de expresión y yo quisiera que eso se enfatizara. Y pues viene la prueba de ácido, como dicen los químicos o los contadores, viene esa prueba donde vamos a ver pues quién tiene la razón, si la oposición, si maneja muchos bots o realmente las cuentas de Morena pues son seguidas por estos instrumentos de sistema que ahora hacen que se vea abultado este tipo de situaciones, Claudio. Pues bueno, como siempre, me despido, te agradezco, como siempre, el que me dejes participar. Reitero una vez más, mi punto de vista es como ciudadano, yo invito a que los que nos ven sigan, sigan el proceso que está viviendo México, porque sin lugar a dudas es un proceso histórico, y es un proceso en el cual nos estamos enfrentando otra vez a esas creencias y prejuicios que tenemos como mexicanos. Estamos, yo creo que en esa liga de estira y afloja en que nos deshacemos de esos partidos que nos daban todo y que venga un mejor futuro para México, Claudio, y espero que tú y yo y los que nos ven y nuestros seres queridos estemos ahí para vivirlo. Correcto, mi querido Juanjo. Pues muchas gracias a ti. Siempre es un gusto compartir esto y pues nos veremos la siguiente semana para analizar lo que pueda suceder en estos días. Primeramente Dios, que así sea, mi estimadísimo y querido amigo. Así es, Juanjo. Pues bueno, te mando un abrazo muy fuerte. Amigos, les agradecemos muchísimo que nos acompañen, que estén aquí, que puedan compartir, que se puedan suscribir y que le puedan dar like a esta emisión y que nos sigan acompañando en lo futuro. Hasta la Que así próxima. sea. Hasta la próxima.